Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hago este vídeo rápido, urgente, como una pequeña actualización del día de ayer, en el cual comentaba, pues bueno, básicamente la situación en el mercado cripto, en el cual veíamos una continuación bajista y os dije los niveles los cuales teníamos que prestar atención en el día de ayer para seguir buscando esas continuaciones bajistas, esas resistencias muy importantes, pero muy importante. Nos estamos acercando a niveles en altcoins que no deberíamos romper. En caso de que esto ocurra, se van a venir posiblemente caídas muy grandes y bueno, pues puede ser que se vaya a acabar el bull run, al menos por ahora en las altcoins ya está desapareciendo, porque la gran mayoría de las altcoins ya llevan correcciones de un 50 a un 70%, con Bitcoin solamente corrigiendo desde máximos históricos únicamente entre un 25 a un 30%. Así que dicho esto, no perdamos más tiempo y vamos a ver qué está ocurriendo en el mercado. En primer lugar, no solamente están cayendo las criptos, que muchas veces os ponéis locos porque veis que Bitcoin está cayendo, las altcoins también, y os pensáis que únicamente el mercado cripto está corrigiendo. El S&P 500 también lo está haciendo. De hecho, en el día de hoy, el S&P 500 lleva una corrección de un 2%, y además el Nasdaq lleva una corrección mucho más grande. Estamos hablando prácticamente de una caída en el Nasdaq en el día de hoy de un 3%. De hecho, si nos vamos a las mayores acciones del mundo, veréis que en el día de hoy prácticamente todas, Apple lleva cayendo un 4 y pico por ciento, Microsoft un 2 y pico, Nvidia casi un 5% y algunas como MicroStrategy lleva cayendo un 12%, Tesla casi un 10% y muchas de la misma forma. Coinbase, por ejemplo, va un 10% abajo y muchas similares. A lo que quiero llegar es que veáis que realmente todo el mercado en general está cayendo, todas las bolsas. También por otro lado tenemos el IBEX cayendo, tenemos el DAX cayendo y también tenemos al mercado asiático corrigiendo en el día de hoy. Y en el día de ayer estuvimos comentando varias zonas, simplemente para que veáis que os intento compartir toda la información posible con Bitcoin, las altcoins y demás. Aquí vimos una operación que hicimos en Bitcoin, como bien veréis en pantalla, que esto es un vídeo que ya subimos en el día de ayer, donde os compartía el grupo privado de Telegram. Tenéis el enlace en la descripción donde podéis ver todas las operaciones que hacemos. Y ahora mismo estamos operando muchísimo en futuro, sobre todo en operaciones en corto, ya que el mercado está muy mal. Ahora mismo apenas se puede ganar dinero con compras en spot, con lo cual debemos adaptarnos a las condiciones que tenemos a día de hoy y sobre todo lo que están dando muy bien son los shorts. Como bien veréis, teníamos dos planteamientos en el día de ayer comentados. En primer lugar, un short con Bitcoin, más o menos para que os lo enseñe. Lo tenemos por aquí arriba, un short en Bitcoin en la zona de los $87.000 con el take profit en 77.000 y en segundo lugar un short en Cardano en la zona de los $0,83 con el take profit en 0,67. De hecho, si revisamos el mercado, Bitcoin ahora mismo está en $79.500. Aquí tenemos lo que sería la actualización de la entrada y la entrada número 2 en la zona de los $84.000. No sé si habréis visto el vídeo de ayer, hemos comentado varias zonas, análisis en Bitcoin y fijaos lo que estuvimos comentando nosotros mismos en el día de ayer. De hecho, este vídeo es únicamente un reflejo de lo que sería el día de ayer. Y si veis de verdad el vídeo de ayer, comentamos que lo que buscábamos realmente era un pullback en Bitcoin hasta la zona de los $84.000 para continuar con su tendencia bajista. Y aquí lo podéis comprobar. Por debajo de la zona de los $84.000, lo que nosotros vamos a buscar durante estos próximos días es limpiar la liquidez que tenemos por la parte baja del rango, es decir, aproximadamente en $78.500. Con lo cual, lo que vamos a buscar durante estos próximos días simplemente será un retesteo a estos mínimos para posteriormente seguir cayendo. ¿Hasta dónde? Hasta personalmente, yo creo que la zona de los $77.000. ¿Cuál puede ser exactamente el suelo del mercado? Hombre, Bueno, pues un poco lo que os comento en el vídeo anterior. Lo que buscábamos era simplemente un retesteo en Bitcoin en la zona de los $84.000. Realmente, de hecho, si os vais a un gráfico de 4 horas o simplemente a un gráfico de 1 hora o incluso muchas veces en temporalidades distintas, es muy posible que no veáis esos niveles. Pero si nosotros nos vamos a un gráfico diario, podemos ver en Bitcoin una ruptura de mínimos con un muy mal cierre y aquí lo único que buscamos es un retesteo a la zona de los $84.000 para continuar con nuestro movimiento bajista. De hecho, esto
vídeo, incluso lo comparto en Telegram, en el grupo privado de Telegram, para que lo veáis simplemente de forma pues un poquitín mejor escrita. Aquí lo comentamos en el día de ayer para que veáis más o menos un poco la situación. Aquí lo comenté justo en el día de ayer. Bueno, aquí ya teníamos una caída grande en Bitcoin, estábamos sobre 82.000 largos y aquí rápidamente escribo: hey, estoy esperando un pullback a la zona en gráfico diario de los $84.000. Rechazar ese nivel nos confirmará que Bitcoin quiere seguir cayendo hasta los $77.000 y es básicamente lo que ha hecho Bitcoin. Muchas veces no vamos a ganar dinero con estos movimientos porque obviamente si Bitcoin cae, tenemos altcoins en spot, etcétera, etcétera, pues está claro que en días como hoy no vamos a generar muchos rendimientos, pero también es importante no perder dinero en situaciones del mercado en las que no hay absolutamente nada que hacer. Y ahora mismo yo creo que estamos en una situación de mercado en la cual como mucho puedes hacer alguna comprita en spot ya con mentalidad a largo plazo, también teniendo en cuenta que Bitcoin está en $80.000 aún, y por otro lado puedes hacer operaciones en corto, pero también que te sirvan para intentar al menos en alguna ocasión, de vez en cuando, entender la tendencia en la que te encuentras. Y por otro lado aquí tendríamos la operación de Cardano, en la cual lo único que buscamos es limpiar la liquidez que se crea en el imbalance de la noticia de Trump. Empezar con una tendencia bajista, como bien veréis, buscar una reversión y a partir de ahí atacar los $0,67. Estamos hablando que ahora mismo Cardano desde nuestra entrada está a puntito de darnos casi un 20% de rendimiento en esa operación en corto, únicamente con un stop loss de un 8%, más o menos, para que veáis riesgo-beneficio de la operación. Así que bueno, no me voy a entretener demasiado. Muy importante tener en cuenta que ahora mismo SP500 y Nasdaq son muy bajistas, y en segundo lugar, si nos vamos a un gráfico de 4 horas, realmente queremos ver cómo se mantiene Bitcoin por debajo del mínimo anterior. Ahora mismo el mínimo en Bitcoin se sitúa en la zona de los 80.500, 81.000, y como bien veréis, parece ser que el cierre que vayamos a tener en el corto plazo no va a ser demasiado positivo, con lo cual en Bitcoin durante hoy, mañana, pasado mañana, es decir, muy corto plazo, lo que vamos a ver simplemente es un pequeño retesteo a esta zona para tocar finalmente los 78.500, los 77.000, y a partir de esa zona, hombre, yo personalmente sí que esperaría al menos frenar con la caída e intentar buscar algo de reversión, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que la tendencia sigue siendo por ahora para abajo. Es muy importante que entendáis hacia dónde es la tendencia ahora mismo en Bitcoin, y por ahora la tendencia sigue siendo bajista. Y por otro lado, aquí nos podríamos realmente fijar un poco en las altcoins. Hoy la dominancia en Bitcoin apenas ha retrocedido, tampoco ha subido, se ha mantenido simplemente lateral. Por eso es muy posible que veáis algunas altcoins en el día de hoy que apenas están cayendo. Pero por otro lado, si nosotros nos vamos a comparar la gráfica de Ethereum, ¿qué nivel comentamos nosotros ayer en Ethereum? Comentamos la zona de los $2.150. De hecho, aquí tenemos rápidamente el análisis de Ethereum. Comentábamos que simplemente nos manteníamos por debajo de esa línea azul, buscaríamos continuaciones bajistas. Bueno, simplemente para que más o menos lo veáis en pantalla. Ahora mismo Ethereum está luchando directamente contra el mínimo anterior, mínimo que se sitúa en la zona de los $2.000 clavados. Si nosotros nos vamos a Bitcoin aún no ha tocado el mínimo en 78.200. ¿Esto qué quiere decir? La única conclusión y la más rápida significa que Ethereum está mucho más bajista que Bitcoin, y si Bitcoin realmente cae a $77.000, vamos a ver posiblemente a Ethereum alrededor de 1.950 e incluso la zona de los $1.900. Lo digo por favor para que lo tengáis muy en cuenta. No quiero meter food, no quiero meter FOMO ni nada por el estilo, simplemente que lo tengáis en cuenta los niveles con los que estamos jugando ahora mismo, tanto en Bitcoin, pero sobre todo con las altcoins. En cuanto a las altcoins, vamos a comenzar en primer lugar con Ethereum, que ahora mismo está ya luchando ahí en esa zona de los $2.000, que es muy importante y como bien veréis en pantalla. Hombre, pues lo único que vamos a entender es que ahora mismo Ethereum tiene un suelo muy importante sobre esos niveles. A partir de aquí, ¿qué podemos esperar durante los próximos días, tanto con Ethereum como con algunas de las altcoins más grandes? Directamente con Ethereum, pues un poco lo que comentamos en el día anterior. En el día de ayer comentamos que esa zona de los $2.000 actualmente está siendo un nivel de pivote muy importante. Hombre, y yo creo que además los 2.000, no solamente eso, sino que a nivel psicológico va a ser un antes y un después para que la gente realmente se dé cuenta en qué tipo de mercado estamos ahora mismo con las altcoins. Esa pérdida por parte de Ethereum de los $2.000 yo creo que ya desataría un pánico mucho mayor, ya que no rompemos los $2.000 en Ethereum. Simplemente para que os
hagáis una pequeña idea, me tendría que ir para ello a un gráfico diario desde noviembre del año 2023. ¿Y qué ocurrió realmente en noviembre del año 2023? Si simplemente nos vamos a la gráfica de Bitcoin, veréis que esa fecha de noviembre del 2023, digamos, entre comillas, que fue la ruptura la cual nos confirmó entrar en un nuevo bullrun. Esa ruptura, como bien veréis, a partir de esos niveles nos hizo pensar que Bitcoin empezaría a estar en zonas más grandes. Obviamente nadie conoce el futuro, pero sí que estaríamos entrando en una tendencia alcista muy importante. Pero la pérdida por parte de Ethereum nos haría entrar, o al menos perder toda la subida por parte de Ethereum desde esa fecha en la cual inició el bullrun en Bitcoin, y realmente si comparásemos los niveles, simplemente Ethereum estaría ahora mismo al mismo nivel que cuando Bitcoin cotizaba en la zona de los $30.000. Y creo recordar que Bitcoin está mucho más de un por dos por encima de esos niveles. Con lo cual, si Ethereum no consigue recuperar los 2.150 en el corto plazo, que yo personalmente creo que por ahora no lo vamos a hacer, hay una tendencia muy bajista en el mercado en general, apenas hay confianza por parte del consumidor, hombre, pues los niveles interesantes a rellenar por parte de Ethereum, yo personalmente ya creo que llegarían en primer lugar más o menos $1.870, y en segundo lugar nos plantaríamos en el mínimo anterior, perdón, que estaría en 1.535, con lo cual preparaos porque se pueden venir curvas durante las próximas semanas. Bueno, con Solana tenemos una situación muy parecida, como bien veréis, Solana ahora mismo está rondando los 120, que es un punto muy importante que no rompemos prácticamente desde, bueno, vamos a decir, desde hace más de un año. Con lo cual, si Solana pierde esa zona de los $120, hombre, yo personalmente creo que al menos hasta 100 podríamos caer. Yo ya pensar luego niveles mucho más bajos, creo que por ahora no es necesario, pues simplemente porque no los hemos roto, con lo cual ya cuando rompamos los 120, en caso de que ocurra, pues bueno, iremos planteando que para mí la próxima zona más importante de soporte van a ser los $100 por moneda. Y a partir de aquí sería simplemente vigilar algunas de las altcoins, como por ejemplo puede ser Ripple, ya que la acumulación de Ripple ha sido muy grande, comprendida entre 2 y 3,5 aproximadamente, tendríamos casi esa misma situación que ha estado teniendo Bitcoin y Ethereum durante los últimos meses. Una ruptura en Ripple en un gráfico diario y semanal por debajo de la zona de los $2 nos confirmará que posiblemente esa tendencia alcista en el corto plazo ya haya finalizado. Y lo mismo podría ocurrir con Cardano. Como bien sabréis, en Cardano hemos hecho ya un movimiento en corto en el cual yo personalmente cierro ya en $0,67 y pico, porque pienso que puede ser un nivel interesante de rebote. Y en el resto de las altcoins realmente lo que estamos teniendo es una tendencia muy bajista en la cual estamos luchando por los mínimos. Si el mercado cripto sigue un poco el rumbo que ha estado teniendo la bolsa americana, el S&P 500, Nasdaq y demás, realmente, como bien veréis, las zonas de soporte no solamente se han roto, sino que las estamos utilizando como niveles de resistencia. Es decir, por ejemplo, en el S&P 500 los últimos niveles importantes fueron estos de aquí, dos mínimos anteriores, los cuales hemos utilizado durante estas últimas semanas como zonas de resistencia y actualmente rompiendo los mínimos anteriores. Es decir, estamos viendo al mayor índice del mercado total, todo, pues caer con mucha fuerza, con lo cual personalmente podríamos ver este movimiento reflejado también en el sector de las criptomonedas. Ya os digo que ahora mismo estaríamos muy cerquita de una zona muy importante, y aquí es realmente donde vamos a tener más información acerca de las altcoins. ¿Van a frenar en esta zona o vamos a seguir corrigiendo? Porque un Ethereum por debajo de 2000 ya sería bastante peligroso para el mercado.